Licen. Sí, sí. Primero la práctica, ¿no es cierto? Ah, ya. Ya. En la práctica. 3 formularios tengo y el último, bueno, es de evaluación. Eso al final. Sí, ya. Ya. Me indica nomás en qué parte, entonces lo voy a ir subiendo. No está el video, no está. Ok. Sí, sí, sí. Ya me dice nomás, entonces ya me dice, entonces yo lo voy a subir el link. Listo. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase virtual del área del lenguaje. Voy a ceder la palabra a la licenciada María. Tengan todos muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy tenemos la sesión número 2, nuestra clase número 2, y vamos a ver en esta ocasión lo que es el manual del lector estratégico. Pero antes vamos a colocar lo que es el link de asistencia Licen Rolando, no sé si lo tiene listo. Vamos a saludar a nuestras estudiantes que están el día de nuestra sesión, a María Fernanda, a Luz Marina, a María Isabel, a Luciana, a María Elena, ¿no? que el día de hoy nos acompañan. Y también saludar a la responsable de aquí de Chuquisaca, la licenciada Tatiana, que va a estar acompañándonos en esta clase. Como es de costumbre, vamos a requerir su participación, vamos a requerir que estén activos para poder consultarles y poder habilitar su micrófono, si así vamos a requerirlo. Entonces, ya envió el Rolando el link de asistencia. ¿Me confirma, por favor, licenciado Rolando?
Sí, ya está en mensajería el link de asistencia. Sí, su micrófono, Liz Rolando, no se le escucha, tal vez tiene alguna interferencia. Sin embargo, vamos a continuar. Ya está el link de asistencia, así que vayamos anotando, por favor, ahí en el link, el registro del día de hoy, miércoles. Muy bien, a ver, vamos a empezar en esta ocasión con nuestro manual de lector estratégico. Vamos a aprender cosas nuevas el día de hoy, así que atentos, por favor. Adelante, Lisa Rolando. Bueno, como bien sabe, desde el primer día de clases hemos tenido un rol muy importante, es el de ser detectives, ¿no? En esta ocasión les voy a hacer una consulta y una pregunta a cada uno de ustedes. A ver, imagínense ustedes algo blanco, algo suave, que cambia de forma y que una niña, ¿no? Una niña cree que puede ser su amiga. ¿Saben qué puede ser? A ver, imagínense, ¿qué piensan ustedes que puede ser? A ver, vamos pasando a la otra diapositiva, Lice Rolando. Ahí tenemos una caja de sorpresa. Me imagino que a todos nos gusta una caja de sorpresa. Y lo más interesante es saber qué puede haber ahí adentro, ¿no? Les dije que es algo blanco, que es algo suave, que puede ser amiga de una niña, ¿no? ¿Qué creen que pueda haber ahí? A ver, preguntamos a María Fernanda, a ver si puede habilitar su micrófono. ¿Qué cree que hay ahí, María Fernanda, dentro de esa caja? Que sea suave, blanca. Buenas Buenas tardes, María tardes. Fernanda. Adelante. Buenas tardes. Por un lado, blanco, suave. A ver Yo si me pensaba puedes primero en repetir una, nuevamente, por favor. perdón. Por un lado pensaba en una nube, pero que sea amigo de una niña, no sé qué sería, no se me ocurre casi nada. Ya, vamos a ver si es correcto. Gracias, María Fernanda. Muy bien. Todos nos imaginamos, a ver, ¿qué podría ser? Puede que sea una nube, ¿no? A ver, vamos a ver. Luciana, ¿qué piensa que está ahí dentro de la caja? Buenas tardes. De igual manera, pienso que podría ser una nube o por ser amigo de una niña, tal vez un peluche. Ah, muy bien. A ver, tal vez es un peluche. Muy bien, gracias, Luciana. María Elena, ¿qué se imagina usted que puede ser que está ahí en la caja? María Elena. Buenas tardes. Yo pienso que es, como digo, suave y blanca, que sea un Muy peluche bien. blanca, y que sea su amiguita, su compañera. Es lo que puedo imaginar que está. Muy bien, gracias María Elena por tu participación. A ver, Luz Marina, ¿qué se imagina usted que puede hacer? Si puede habilitar su micrófono, por favor. Me dicen que puede ser una nube, un peluche. A ver, Luz Marina. Adelante, Luz Marina. Buenas tardes, Licen. Yo me imagino que es un peluche. Ya, un peluche blanco. Muy bien, gracias, Luz. María Isabel. Buenas tardes. Yo pienso que es una nube. Una nube. Muy bien. Bueno, a todos nos gusta la sorpresa. A ver, vamos a ver qué es. Contamos hasta 3. 1, 2 y 3. ¿Qué puede ser, Licen Rolando? Ahora sí, muy bien. Es una nube. Muy bien, miren, un fuerte aplauso para ustedes. Tienen una buena imaginación y bien certera. Eso es muy bueno. Muy bien. Todos hemos ido pensando qué podría ser, pero la mayoría en el primer acierto
seguramente se ha imaginado, ha pensado que podría ser algo blanco, suave y poder ser amiga de una niña. Ustedes saben, cuando somos niños vemos el cielo y nos imaginamos, ¿no?, las nubes en forma de estrellas, tal vez de dragones, de peluches, de animales, ¿no? Entonces, quizá por eso nos decía, ¿no?, que puede ser también amiga de una niña. Así que un fuerte aplauso para ustedes, muy bien. Así que van los aplausos para ustedes. Muy bien. Continuamos, por favor, Lisen Rolando. Ahí tenemos, y justamente queríamos iniciar con esto, porque vamos a tener un texto que va a referirse justamente con esta temática, que es la niña y su nube, ¿no? Miren, ¿qué dijeron antes? ¿Qué esperan ahora? Entonces, ahora se imaginan de qué puede más o menos tratar la historia. Me imagino que sí, ¿no? Entonces, ya con esta breve imagen podemos deducir y decir que nuestra historia va a enfocarnos en estos personajes principales. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hacer lectura de este texto. Quiero que presten mucha atención, por favor, para que vayamos entendiendo y comprendiendo nuestra historia del día de hoy, que titula La niña y su nube. Voy a dar lectura yo, voy a iniciar y en la segunda parte me van a ayudar ustedes, ¿sí? Presten mucha atención. Dice, La niña y su nube, parte 1. Esta es la parte literal, esta es la parte de inicio, si recuerdan bien en nuestra primera sesión, este es el antes de la lectura que ya hicimos, ahora vamos a hacer la parte práctica. ¿Qué dice? Había una vez una niña que tenía una nube. No era una nube cualquiera, era blanca, pequeña y esponjosa, como una ovejita que caminaba lentamente por el cielo. La niña la había descubierto una tarde, mientras miraba hacia arriba sin hacer nada. Desde entonces, cada vez que salía al patio, buscaba a su nube y casi siempre la encontraba esperándola. Ahí estás, le decía en voz baja, ¿no? Ahí está. A ver, si me puede decir en este interrogante, Lisen Rolando, tenemos ahí nuestra primera pregunta. Sí, ahí tenemos. Ahí está nuestro link para que podamos responder a las preguntas que tenemos en el formulario. ¿Cómo es la nube y qué relación empieza a tener con la niña? ¿No? Ahí nos dice, ¿cómo es la nube? ¿No? Ahí seguramente ustedes van a indicar qué forma tenía, cómo era la nube y qué relación empieza a tener con la niña. Si eran amigas, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Así que no se olviden, por favor, llenar el siguiente formulario que está en mensajería. A ver, le pregunto a Luciana. Luciana, ¿usted tenía la misma experiencia que tenía la niña al ver o al jugar con las nubes, Luciana? ¿Le pasó alguna vez? ¿Recuerda cuando era niña? No, más que todo cuando era niña, la luna. Ah, más que la nube era la luna. Ah, muy bien. Es también muy bonito. La luna en la noche y las nubes durante el día. Muy bien, Luciana, gracias por compartir tu experiencia. Muy bien, vamos respondiendo entonces al siguiente formulario en esta parte número 1. ¿Sí? Muy bien. A ver si ya concluyeron. Vamos a pedir, a ver, alguna de ustedes, si nos podría colaborar, tal vez
María Isabel, si nos puede ayudar con la lectura de esta parte número 2. ¿Se puede ver? Nos indican, por favor, si se puede visualizar esta parte número 2 para que puedan dar lectura. Sí, sí, se ve. Muy bien. Vamos, María Isabel, a ver. Léenos la segunda parte. Vamos a completar nuestra historia. ¿De qué trata? ¿Qué continúa? Adelante, María Isabel, te escuchamos. La nube parecía reconocerla. A veces se quedaba quieta, como escuchando, otras cambiaba de forma, como si jugara con la imaginación de la niña. Un día era oveja, otro día parecía un barco, y en ocasiones se alargaba como si quisiera tocar la tierra. La niña le contaba sus secretos, le hablaba de la escuela, de sus miedos, de las cosas que no entendía, y que, y aunque la nube no respondía con palabras, la niña sentía. Ahí está. Muy bien, gracias María Isabel por tu intervención. Entonces, miren, en esta segunda parte ya nos describe y nos muestra algunos aspectos de nuestros personajes, como el de la niña y la nube, ¿no? Ahí vamos enviando el segundo formulario. ¿Qué nos pregunta de esta segunda parte? ¿Por qué la nube es importante para la niña? ¿Y qué crees que pasará con ella ahora que aparece el viento? ¿No? Ahí nos da un poco a pensar cuán importante era la nube para la niña, ¿no? ¿Cuál era esa acción tan importante que tomaba la niña con la nube para que puedan tal vez interactuar y poder estar juntos en algún momento de su día con la niña? A ver, vamos respondiendo entonces a las preguntas. A ver, ya enviamos el link, ¿no, Licen Rolando? Ya se encuentra en mensajería. Sí, licenciada, está en mensajería el link. Muy bien, gracias, Licen. Entonces, podemos ir respondiendo a las siguientes preguntas en el cuestionario que se les ha enviado a mensajería. Muy bien. En esta segunda parte, estamos ingresando al nivel inferencial, que es otra parte, otro momento, si recuerdan bien, que es el durante, ¿no? Sabemos bien que en el nivel de lectura tenemos 3 habilidades lectoras. Ahora estamos en el nivel inferencial. Estamos en el momento número 2, que es durante la lectura, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos interpretando ya la acción de nuestros personajes, que en este caso son la niña y la nube, ¿no? Las acciones que ambas van realizando. Muy bien. Vamos ya con nuestra tercera parte. Ahí está. Seguimos acá con el nivel. Continuamos entonces con nuestro relato, con nuestra lectura. Seguimos en la segunda parte. A ver, en este caso vamos a pedir a María Elena si nos puede acompañar con la lectura, continuando con esta segunda parte. María Elena, si puede activar su micrófono, por favor, y nos ayuda con la lectura. Y nosotros seguimos también visualmente la lectura. María Elena, si puede habilitar su micrófono, por favor. María Elena. A ver, vamos con María Fernanda, si nos puede acompañar con la lectura, María Fernanda, para que vayamos completando nuestra historia. Adelante, María Fernanda, por favor, si nos puede hacer la lectura de esta segunda parte. Ya. La niña levantó la mirada y buscó a su amiga. «No te vayas», gritó. La nube, su ovejita, comenzó a estirarse
a romperse en pedazos suaves, como algodón que se deshace. Poco a poco fue perdiendo su forma, hasta que ya no fue más que un rastro blanco perdido en el cielo. La niña se quedó en silencio, mirando hacia arriba. Sintió un vacío extraño, como si hubiera perdido algo importante. Desde ese día sigue mirando el cielo, y cada vez que aparece una nube con forma de oveja sonríe, porque sabe que, de alguna manera, su amiga no se ha ido del todo. Muy bien, gracias María Fernanda. Muy bien. Miren, entonces estamos continuando con la historia de la niña y su nube. Aquí en esta parte durante el texto estamos viendo el nivel inferencial. Ya se les envió lo que es el formulario. He ahí que vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Qué siente la niña al final? ¿Qué crees que representaba la nube en esa historia para la niña? ¿Habrá sido parte fundamental de su vida, de su historia, de ese momento que ella cuando salía veía el cielo, veía ahí a las nubes y en este caso se hizo amiga tal vez de una nube en forma de una oveja? Y hay algo muy interesante que dice ahí, ¿no? Que la niña cada vez que veía a una nube en forma de oveja, sonríe, ¿no? Y ahí Luciana también nos mencionaba sobre su experiencia, ¿no? Que ella, más que con las nubes, ella tal vez sentía como una amiga a la luna. Y seguramente podemos sentir esa experiencia desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, como a veces nosotros comparábamos, ¿no? Ya sea el sol, la luna, las nubes, como compañeras mientras caminábamos, mientras íbamos a la escuela o algo, ¿no? Pero en esta historia nos habla de la nube y la niña. Así que vayamos respondiendo, por favor, a las preguntas que nos enviaron a la mensajería del Meet y vayamos respondiendo. Y ya nos encontramos en la parte o en el nivel inferencial de una lectura. ¿Y qué es eso? Donde nosotros vamos a ir haciendo ya, nos vamos a introducir de una manera más profunda a la lectura. Ya nos está indicando de qué trata la lectura, ya nos está dando rasgos de qué podría pasar o ser la historia. Entonces ya vamos de a poquito profundizando nuestra historia. Muy bien, pasamos con la tercera parte del cuento. Ya tenemos ahí nuestras preguntas y vamos viendo las siguientes preguntas. Estas preguntas las tenemos en el formulario, Licen Rolando. ¿Son estas tres? Ahí está. Nos dice que sí, ahí está el formulario de las preguntas y tenemos ahí las siguientes. A ver, voy a escoger una de estas preguntas y me va a responder María Isabel. A ver, ¿qué dice? Dice, ¿se cumplieron las predicciones? ¿Qué representa la nube? ¿Cuál es el mensaje del texto? A ver, ¿qué mensaje podríamos sacar de este texto, María Isabel? A ver, escuchando, leyendo la historia de la niña y la nube, ¿qué mensaje podríamos sacar, estimada María Isabel? A ver si nos puede comentar un poco después de la lectura que hicimos. Si puede habilitar su micrófono, María Isabel. ¿Me escucha, licenciada? Sí, ahora sí te escucho. Adelante, María Isabel. Bueno, el mensaje que quizás podría dar en el cuento es la amistad que hubo entre la nube y la niña. Y, y eso sería, o quizás, Ya, muy bien. Gracias, María Isabel. La amistad que pudo haber entre la niña y la nube, ¿no?
La inocencia que tiene la niña al querer tener como amiga a la nube. Y miren, y la nube, ustedes saben que no aparece durante todo el día o toda la noche o toda la tarde, sino hay momentos, espacios donde simplemente aparece, ¿no? Entonces, como la niña tiene una amistad tan inocente y sincera como la nube. Gracias, María Isabel. A ver, ¿qué mensaje deduciría Luciana? A ver, adelante, Luciana. ¿Cuál es el mensaje que usted rescataría de esta historia tan interesante? Bueno, lo que más se me ha resaltado a mí en esta historia es que, bueno, se me hace mención que todo es efímero, o sea, que nada es para siempre. Al momento de que se va la nube y también al momento de que la niña lo acepta, o sea, que tiene una comprensión de que nada va a durar. Y también sobre valorar los momentos, porque en ese lapso de tiempo la niña fue feliz haciendo el momento especial. Muy bien, Luciana. Tú tienes otra percepción excelente. Miren cómo podemos ir deduciendo, podemos ir haciendo un análisis, una reflexión, ¿no? Y sacando varias conclusiones. En esta otra parte nos dice Luciana que bien la niña acepta a la nube ser su amiga, pero ella es consciente que la nube puede desaparecer, puede volver y bueno, acepta su realidad, ¿no? Y no se aferra a aquello. Y vuelvo, ¿no? Con esa partecita que decía que la niña sonríe cada vez que ve la nube en forma de oveja, porque ella se imagina que su amiga la ovejita está presente tal vez de manera esporádica, algunos días sí, algunos días no, pero recuerda, ¿no? Y otra parte que rescato también de lo que dice Luciana es aprovechar esos momentos, ¿no? Ese tiempo que podemos tener nosotros con alguien o con algo, ¿no? Muchas veces podemos tener a nuestros seres queridos frente a nosotros, al lado de nosotros, pero que eso también puede ser momentáneo, ¿no? Y qué importante es poder valorar esos momentos, esos minutos, esos espacios con esos seres queridos. Así que rescato bastante de todo lo que ustedes han indicado el día de hoy y bueno, a tomarlo en cuenta, porque estos mensajes no solamente deben ser momentáneos, que nos sirva también en nuestra práctica diaria, porque quieras o no, vivimos esos espacios, vivimos esos momentos. Así que rescatamos esos mensajes en este cuento, que es La niña y su nube. Espero que hayan ido contestando las preguntas que eran muy importantes para ustedes. Así que continuamos, Luis Enrolando, con la siguiente presentación. Si es que ya fueron respondiendo, por favor, concluyan que no eran tan difíciles, todo era en función al texto que habíamos leído, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora nos vamos a enfocar en nuestro manual del lector estratégico. Vamos a ir recordando y poniendo en práctica lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y tomando en cuenta nuestro cuento que acabamos de leer e interpretar, ¿no? Ese nivel literal, ese nivel inferencial y ese nivel crítico que nosotros debemos tener en función a las lecturas, a los cuentos, a los libros que vamos leyendo en diferentes áreas, ¿no? Muchas veces creemos que solo en lenguaje podemos leer esa clase de historias, ¿no? También podemos ver en matemática, podemos ver en ciencias sociales, ciencias naturales y otras áreas, y tal vez a alguno de ustedes les gusta la música y pueden ver también libros de música, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí el manual del lector estratégico. Continuamos. Tenemos una idea clave inicial en esta parte, porque si se dan cuenta, cada uno de ustedes, leer no es pasar los ojos por las palabras, así como puedo agarrar yo la hoja, puede ser una fotocopia, un texto, demás,
y puedo pasar ahí rápidamente y que eso pueda hacer leer, ¿no? Leer no va a ser simplemente pasar los ojos por las palabras, eso hay que tomarlo en cuenta. A veces por la premura empezamos a ojear y creemos que hemos leído y decimos hemos acabado de leer y ahí no es así. Leer es un proceso de construcción de significados. Cada palabra, el que diga la niña y la nube, para nosotros la niña tiene un significado, la nube tiene otro significado que nosotros le damos. Entonces, leer tiene ese proceso de construir desde el título de un libro, ¿no? Por eso es tan importante ese proceso de construcción de significados. Y justamente les decía a ustedes el día de ayer que nosotros debemos conocer esas palabras con su significado, porque por una palabra que no conozcamos su significado, nosotros ya podemos perder el hilo, como decimos, ¿no? Podemos perder el hilo de la historia, el hilo del significado del contenido de ese libro y muchas veces podemos hasta perdernos en eso. Entonces, es muy importante hacer ese proceso de construcción. Leer bien es saber qué hacer antes, durante y después. ¿Qué quiere decir eso? Lo que debemos hacer antes de una lectura, durante la lectura y después de una lectura. Y aquí encontramos los niveles de lectura que más adelante vamos a ir explicando con más detalle. Entonces, leer es pensar con propósito. Si tenemos un libro, tiene un propósito el cual yo voy a leer este libro. Entonces, es muy importante tener ese objetivo con ese libro, ¿no? Muy bien, adelante. Entonces, no se olvide. Luego de ver esta idea de clave inicial, tenemos la lectura estratégica. Aquí está. Leer estratégicamente es un proceso activo donde el lector, ¿y quién es el lector? Somos nosotros. El lector somos nosotros. ¿Y qué hacemos? Hacemos una anticipación, ¿qué quiere decir? Nos anticipamos a los hechos viendo el título del texto, viendo la imagen que tiene el texto, y ahí nosotros nos anticipamos a ver de qué puede tratar el texto. Luego, durante la lectura, el proceso, nosotros vamos a ir interpretando el texto, de qué va a tratar, en qué va a consistir el contenido del libro, del texto y todo lo que va a ocurrir en esa trayectoria. Si se dan cuenta, en nuestro cuento hemos ido viendo, ¿no?, la historia de la niña y la nube, cómo ellas dos se hacen amigas. Cómo la niña se la imagina la nube, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo el durante. Luego viene el después, donde ya verificamos todo lo que ha sucedido, cómo va a concluir lo que es la historia, donde vamos a hacer ese análisis, esa reflexión, esa valoración. También, ¿qué nos permite en esta lectura estratégica? Nos permite comprender esos niveles de lectura. Por eso les digo yo, cuán importante es leer cualquier tipo de texto, pero cuando nosotros utilizamos de manera correcta lo que es el nivel literal, inferencial y crítico. Si nosotros utilizamos esos tres niveles como corresponde, tengan por seguro que ustedes van a tener un éxito, como decía el día de ayer, una lectura comprensiva exitosa si sabemos diferenciar, utilizar y manejar correctamente estos tres niveles. El literal, todo lo que nos dice el texto, lo que está ahí en el texto, tal cual, ahí está escrito, ¿no? No cambia nada. Luego tenemos lo que es el nivel inferencial, lo que nosotros vamos a ir interpretando, deduciendo que por qué la niña, por ejemplo,
ahí voy a ir con ejemplos. En la parte literal nos dice, había una nube blanca y esponjosa. Ese es el nivel literal porque nos está indicando tal cual nos dice en el texto. No cambia nada. Ahí está la parte literal, tal cual, ¿no es cierto? Así nos mostraba en el texto. La parte inferencial es lo que se deduce lo que podría ser, ¿no? Como la niña dice, ¿no? Se ponía triste cuando la nube iba desapareciendo. Y ya nosotros deducimos de cómo el viento, o tal vez porque el sol ya estaba ya en su plenitud, ya las nubes se esparcían. Pero para la niña era que se estaba desapareciendo su amiga la nube, ¿no? En forma de oveja. Pero nosotros deducimos que a medida que las nubes se van esparciendo, van perdiendo forma. Entonces ya vamos deduciendo, ¿no? Ya vamos interpretando la parte inferencial. Y en la parte crítica, ¿no? En el nivel crítico, lo que se valora y lo que se argumenta, las valoraciones que vamos sacando, ¿no? Las reflexiones que vamos sacando, ese análisis que cada uno tiene. Por ejemplo, ahí manifestaba María Elena su forma de pensar con referencia al texto. Luciana tenía otra forma de pensar, ¿no? Con referencia al texto. Cada uno va a ir deduciendo, haciendo esa crítica valorativa, reflexiva sobre ese tipo de texto. Entonces, esos 3 niveles es lo que tenemos que poner en práctica para tener una lectura comprensiva exitosa. Muy bien, continuamos. No se olviden de esos 3 puntos que acabo de mencionar. Bueno, aquí nuevamente les recalco los momentos de lectura. A ver, voy a preguntar. ¿Cuáles eran, Luciana, los 3 momentos de lectura que habíamos ido aprendiendo desde ayer hasta hoy? Si me puede mencionar, por favor. ¿Recuerda? Ay, la verdad no mucho. Ya, a ver, lo que se acuerde, vamos a ir un poco viendo. ¿Cuáles eran esos momentos de lectura? Son 3, Luciana. Bueno, de la anterior clase más que todo recuerdo que era anticiparse a los hechos. Ya. Al momento de hacer la lectura, tener pautas para analizar. Y supongo que también ahí actúa la parte crítica y al finalizar, eso. No, está bien. Ya me dijiste las 3, Luciana. Está muy bien. El anticiparse era el antes, ¿no? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y ahí es donde tú decides, ¿no? La parte crítica, donde uno reflexiona, ese es después de la lectura. Y ahí está en su imagen, si pueden verlo. Ahí tenemos en la presentación los momentos de la lectura. Ahí están los 3. Antes, durante y después. Esos son los momentos de la lectura, donde nosotros implícitamente vamos haciendo también los 3 niveles de lectura. El antes, les decía que va a ser el nivel literal, el durante, el nivel inferencial, y el después, que va a ser el nivel crítico, ¿no? No se olviden, eso es muy fundamental y primordial poder aprender y conocer. Adelante, Lice, con la siguiente presentación. Tenemos aquí, antes de la lectura, lo que habíamos mencionado, ¿no? Y Luciana también nos decía, anticiparse a los hechos. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando activamos nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes imaginaban cuando les mostré en la cajita la nube? A ver, esa experiencia, coménteme, María Fernanda. ¿Qué se imaginó en ese momento cuando dije, es la nube? ¿Qué impresión tuvo? Usted ya creo que me dijo que podría ser una nube, ¿no, María Fernanda? Si puede habilitar su micrófono. Sí, pensaba siempre en la nube porque es lo único que se me ocurría que podría cambiar de forma.
Ah, muy bien. Entonces usted ahí ya se imaginó que era una nube por la forma que describí, ¿no? Muy bien. Miren, ahí ya ustedes han ido activando su cerebro, ¿no? Han ido activando su cerebro y ahí es donde han indicado, ¿no? Sus conocimientos previos. Ah, podría ser la nube, podría ser un peluche, me decían, y ahí ustedes ya le pusieron hasta el color. Me decían, podría ser un peluche blanco, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ahí estábamos activando nuestro cerebro. Y así es como debemos activar nuestro cerebro cuando vamos a iniciar alguna evaluación, valoración, lectura y todo aquello. Entonces, ¿qué dice? Antes de la lectura, activa tu cerebro. No empieces a leer sin prepararte. Entonces, mire, ya a ustedes yo les estaba preparando con la cajita de sorpresas y la nube, para que ustedes ya activen su cerebro. Ya ustedes ahí estaban formulando algunas hipótesis, ¿no? Algunas supuestas respuestas. Ah, podría ser la nube, podría ser esto. Cuando observamos ya la caja y de repente apareció o estaba ahí la nube, ya ustedes, ah, sí, era eso, ¿no? Y empezaron a ver interrogantes y respuestas también. Ahora, observamos el título y la portada. Ahí cuando les dije va a tratar de la niña y la nube, de seguro que ya muchos de ustedes se imaginaron de qué podría tratar nuestra historia. ¿Qué dijeron antes? ¿Qué esperan ahora? A ver, ahí cuando les dije que era la niña y la nube, ¿de qué creían que se iba a tratar la historia, María Isabel? ¿Qué se le vino a la mente cuando escuchó que el cuento iba a tratar de la niña y la nube, María Isabel? Adelante, por favor, si puede habilitar su micrófono. Pues, verdad que al principio había una imagen de la niña encima de la nube. Yo pensaba que ellos, o sea, los dos viajarían por el cielo y así paisajes verdes de arriba. Eso pensaba, pero luego fue diferente. Ay, muy bien, ¿qué esperan ahora? Dice, ¿no? Entonces, miren cómo Isabel, María Isabel se imaginó con la imagen de qué podría tratar. Entonces, al final dice, no, ¿qué esperé ahora? Ah, había sido la historia diferente, ¿no? Pero como que ya nosotros hacemos volar nuestra imaginación, formulamos hipótesis, supuestas respuestas, supuestas ideas que podríamos imaginarnos y bueno, ya cuando leemos el texto decimos, ah, era esto, ah, trataba de esto, ¿no? Muy bien. Continuamos, por favor. Entonces, no se olviden de activar su cerebro. ¿Cuán importante es el cerebro para poder activarse? Ahí tenemos que dice, ¿qué hace el lector? ¿Y quién es el lector? Nosotros, ¿no? ¿Quién es el lector? Nosotros. Nosotros somos quien vamos a descubrir el libro, el contenido, la historia, todo lo que va a contener ese libro. Entonces, ¿qué hace el lector? ¿Qué hacemos nosotros como lectores? Un lector estratégico activa conocimientos previos y formula hipótesis, como lo hizo María Isabel, lo que empezó a imaginarse de qué podría tratar. Observa el título y el elemento del texto. En este caso puse yo el título y puse la imagen, ¿no? En la imagen podemos ver ahí a la niña encima de la nube. Entonces empezamos a observar el título y ya nuestra mente empieza a activarse y ya formula preguntas, hipótesis. Activa conocimientos previos, lo que tal vez conocíamos o conocemos. Y también define un propósito de lectura. Anticipa para comprender mejor. Aquí hay algo muy importante. A ver, de seguro que muchos de ustedes han leído diferentes obras literarias. ¿Y cuál era el propósito de esa lectura? Hay algunas, vamos a decirlo, los podemos hacer por obligación, ¿no? Pero a veces lo hacíamos por gusto, ¿no? Tal vez porque tenían alguna tarea y tenían un objetivo, porque tenían que sacar resultados o respuestas
tal vez de ese texto, o era tal vez un examen para el día siguiente o para la semana siguiente. Pero aquí siempre tenía un propósito o tiene un propósito poder concluir una lectura, leer un libro. Yo pienso particularmente, que nadie agarra un texto porque sí. O bien agarramos un texto, pero por lo menos al momento de hojear, vemos de qué puede tratar el texto, ¿no? Y al momento de leer, y si nos ponemos ese objetivo de leer, ya tenemos ese objetivo de decir, ¿de qué tratará la historia? ¿De qué tratará este libro? Y empezamos, ¿no? Con ese objetivo de poder concluirlo. Algunas veces nos ocurría y decir, este libro lo voy a acabar en 3 días, 5 días. Cuando es corto, hasta 1 día, 2 días, dependiendo, ¿no? Entonces, cada uno tiene como lector, define ese propósito de lectura. Debemos tener ese fin de poder leer cualquier texto. A ver, vamos con Luciana. ¿Qué obra literaria le ha gustado leer en el colegio, Luciana? ¿Se acuerda de alguna de ellas que haya marcado su vida y le haya dicho, esta historia me gusta? Luciana. Bueno, de momento no. Es Ya. básicamente ahí del colegio, pero lo último que estamos leyendo es lo que ahora me está llamando más la atención, que es Hijo de Opa. De Isabel. Si no me equivoco, es de Viviana, o bueno, ahorita no tengo la autora. Es de Isabel. Gaby Vallejo. Gaby Vallejos. Sí, exacto. Muy bien. Qué interesante. Eso es lo que ahorita estás leyendo y te está agradando. Sí, porque no es como lo común de lo que he estado leyendo estos últimos años, sino ya tiene una diferente forma, Tema. por decirlo. Sí, temática. Muy bien. Entonces, ¿y tu objetivo cuál es, Luciana, como lectora y teniendo ese libro? ¿Qué objetivo tienes con ese libro? Llegar más que todo a comprenderlo porque a lo que entendí está como en rompecabezas, ya que va de hechos futuros, pasados, puede estar hablando del presente o empezar a hablar del futuro y más que todo entender esa parte. Muy bien, Luciana, tu objetivo entonces concluir y comprenderlo. Muy bien, como lectora, entonces ya tienes tu propósito y tu objetivo de cómo concluir aquello. Muy bien, felicidades. Entonces, de esa manera concluimos esta parte, esta presentación del qué hace el lector. Entonces, de que cada una de nosotras activa su cerebro y de esa manera nosotros empezamos a formular preguntas, hipótesis y tenemos un objetivo. Y como decía Luciana, de comprender y concluir esa lectura con una lectura comprensiva exitosa, ¿no? Muy bien. Adelante, Lisa Rolando. Ahí estaba el ejemplo con el texto que les decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo ustedes imaginaban, ¿no? María Isabel creo que decía, ¿no? Yo me la imaginaba a la niña con la nube que iban a volar o explorar el mundo, observar qué es lo que pasaba a su alrededor. ¿No? Ni bien vemos la imagen, podemos tener una infinidad de ideas de qué podría tratar la historia, ¿no? Entonces aquí nos da una pregunta o dos preguntas que dice, ¿la nube es real o imaginaria? ¿Qué puede pasar con ella? Dice, a ver, pregunto esto, ¿será que la nube es real o imaginaria la que tenía la niña como amiga? A ver si nos puede responder Luz Marina. ¿Qué cree que haya sido la nube? ¿Era real o era imaginaria por parte de la niña? Luz. Si puede habilitar su micrófono, por favor. Luz. ¿Me escucha? Creo que no. No está, creo, ahí con el micrófono habilitado. Tal vez María Fernanda, si nos puede colaborar. ¿Qué era para usted, María Fernanda? ¿Habrá sido real o imaginaria la nube que tenía la niña como amiga? Para la niña
Yo creo que ha sido algo real, porque con ella no se sentía sola, la tenía presente. Ya, entonces era algo real para la niña. Muy bien. Sí, podemos pensar que ella se imaginaba a la oveja, pero en sí la nube era real, ¿no? Y que podíamos tener ahí cerca en el cielo cada vez que veía, observaba y tenía la nube. Entonces es algo que nosotros podemos tomarlo como real y también imaginario, ¿no? Muy bien. Gracias, Fernanda, por tu intervención. Ahora dice, ¿qué puede pasar con ella? ¿Qué habría pasado con la niña? ¿Qué se habría imaginado la niña al ver que la nube iba desapareciendo? Tal vez María Isabel nos puede indicar, según la lectura que hemos hecho hace un instante, ¿qué puede pasar con ella? ¿Cómo se habrá sentido la niña al ver que la nube iba desapareciendo de a poco, se esparcía, dice, ¿no? Se esparcía e iba desapareciendo. María Isabel, ¿qué cree que haya pasado en ese momento con la niña y con la nube? Pues, la niña en principio se quedó en silencio y quizás sintió tristeza, así como si algo, como si fuera su amiga, se estaría yendo. Así que sí, fue un poco de tristeza, me parece. Muy bien, María Isabel. Quizá ella, al ver que la nube se iba esparciendo, ¿no? Ella se ponía triste, tal vez sola, pero bueno, a esa edad, ¿no? Como los niños se van imaginando y van viendo, entonces ella también sintió esa amistad, tal vez con la amiga nube, ¿no? Con la forma de ovejita que tenía ella. Muy bien. Continuamos con la presentación. Ahora, ¿por qué es importante hacer ese tipo de lecturas? ¿Por qué es importante leer, pero hacer una lectura comprensiva? Ya les he ido recalcando que leer no es simplemente pasar los ojos y verlas, ¿no? Y estamos ahí. Ya leí, no, sino es importante, hasta cuando tal vez a ustedes les ha pasado también, cuando damos el examen a la universidad, a la SFEN y demás, entonces lo primero que hacemos es ver, ¿no? El texto, a veces son amplios, son cortos, una coma puede variar el sentido que quiere decir la pregunta o el texto, ¿no? Entonces, cuán importante es poder tener y darle sentido a poder hacer una lectura comprensiva como realmente es. Y eso es lo que vamos a poner en práctica, ¿no? Y es lo que debemos hacer desde ahora, en todo momento, utilizando siempre estos 3 niveles de lectura. Bueno, aquí decimos, ¿por qué es importante leer sin propósito, sin un sentido, sin un objetivo? Es leer sin dirección. Por ejemplo, Luciana, si mal no recuerdo, nos decía, ¿no? A mí me gusta la obra Hijo de Opa de Gaby Vallejos. Entonces, ella le encuentra sentido y tiene un propósito. Y ella está leyendo con un propósito ese libro. Pero cuando leemos por leer, no sé si les habrá pasado en algún momento, voy a estudiar o voy a hacer, empezamos a agarrar el libro, leemos, pero leemos por leer y ahí vamos hojeando, pero no entendemos, lo hacemos sin sentido, sin dirección, sin un propósito. Y eso no va a tener resultados óptimos, no va a tener resultados que realmente queremos. Y ahí es donde cuando nos preguntan o algo del libro, del texto, es ahí donde decimos no sé. Y eso es lo que no tenemos que hacer que pase. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que debemos dejar de lado, sino que nosotros, el libro que nos den, las referencias bibliográficas, los autores, textos, y que podamos nosotros tener acceso,
podamos hacerlo con esa intención, con ese objetivo, ¿no? De poder leer comprendiendo. Entonces, debemos orientar la comprensión, debemos activar esos procesos cognitivos. No podemos agarrar un libro y los ojos ahí, y no estar concentrados en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y esté pensando en otras cosas, ¿no? Pensando si alguien me está llamando por el celular, si alguien me va a estar mensajeando en el chat, o alguien está tocando la puerta o viendo por afuera, no sé, eso no tiene que existir. ¿Se acuerdan que les dije dentro de los tips de lectura que debemos buscar un lugar tranquilo, sin distracción? Es muy importante aquello cuando tú quieres realmente concentrarte en esa lectura. Entonces, ahí debemos activar los procesos cognitivos. También el hacer esta lectura comprensiva nos facilita la interpretación del texto. Podemos interpretar con facilidad. Lo que decía Luciana con su experiencia de la obra que lee, pasa del pasado al futuro o del presente, hace un juego de tiempos. Algunos libros, no son correlativos, no nos explican así bien lineal, bien comprensivo, ¿no? Que nos explique bien detallado, sobre todo en algunas obras literarias, juega con tiempos. Por ejemplo, hay obras literarias como, hay una obra literaria española que es no es la ruleta, la rayuela. ¿Cómo es esa obra literaria? Vas leyendo, lees la primera parte y te dice, vaya a la página 30. Vas a la página 30. Estás leyendo y te dice, salte a la página 5. Vuelves a la página 5. Lees y ahí te dice, salte a la página 110. Vuelves a la página 110. Ahí entonces es un juego de tiempo, de páginas, y es una obra muy interesante, pero ahí es también concentrarte activamente con esos procesos cognitivos, como nos indica, para poder comprender. Libros así que sean tan sencillos puede existir, pero si nosotros empezamos por entender estos pequeños cuentos, estos pequeños relatos, historias y demás, vamos a estar preparados para poder ir leyendo de manera más compleja, de a poco ir leyendo, escalando, vamos a decir, lecturas un poquito más difíciles de comprender. Entonces, es muy importante activar esos procesos cognitivos. Luego, facilita la interpretación del texto, lo que les decía, ¿no? Nos va a resultar más fácil poder leer y comprender. Entonces, vamos identificando esa información que está en el texto, vamos relacionando con lo que nosotros podemos creer que puede ser, vamos reconociendo ideas principales, vamos formulando inferencias. Si bien recuerdan en las lecturas de la Sven, ¿qué es lo primero que nos preguntan cuando nos relataban artículos, historias? Identifica la idea central, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Y nos daban varias opciones, ¿no? Como para un poco repensar, ¿no? Y a veces hasta confundirte. Pero cuando tú te concentras puedes ver hasta la diferencia de palabras, ¿no? Y cuál puede ser la opción correcta. Por eso es muy importante. Así que a aplicar todo lo que les dije el día de hoy. Adelante, por favor, Lisen Rolando. Durante la lectura, piensa mientras lees. Es importante durante la lectura pensar mientras leemos, pero pensar en el contenido que estamos leyendo. No leer y pensar en otras cosas, eso no lo es, sino pensar en lo que vamos leyendo e ir enriqueciendo el contenido, todo lo que estamos leyendo, ¿no? Y vamos, puede ser esto, seguramente es esto, y les debe pasar, ¿no? Leemos un libro y empezamos, ¿no? Creo que era esto, y vamos haciendo. Leer no es avanzar, no es yo leo en un día un libro así, no. Leer es
comprendiendo, ¿no? Leer es interpretar, leer es inferir, leer es ajustar ideas, que tal vez te equivocaste y dices, no había sido esto, había sido de esta forma. Leer sin pensar y leer por leer no tiene ese sentido. Leer es comprender lo que nosotros vamos descubriendo día a día en cada texto, ¿no? Descubrir esa parte fundamental que tiene ese texto. Entonces, el lector estratégico mantiene una actitud activa, ¿no? Durante todo ese proceso de lectura. Si vemos que nos estamos cansando, hacemos pequeñas pausas, porque no podemos leer por leer y estar ya dormitando y seguir leyendo, porque sabemos que esa lectura no va a ser productiva, ¿no es cierto? Entonces vamos haciendo también esas pausas y tratamos siempre que durante la lectura debemos pensar mientras leemos. Y ahí se nos va a ir ocurriendo varias ideas, varios contenidos que van a estar seguramente enriqueciendo el libro que leemos. También ahí vamos identificando esa información explícita que encontramos en el libro, esa relación que les decía con las predicciones, reconocer esas ideas principales que tiene cada lectura que hacemos y formular esas inferencias, ¿no? Vamos analizando, vamos viendo de qué puede tratar ese libro, entonces nos ayuda bastante. Muy bien, continuamos, Lisen Rolando, por favor, con la siguiente diapositiva. Ahí está. Los procesos claves de reflexionar y verificar, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Vamos anticipándonos, prever lo que puede ocurrir, ¿no? La inferencia, deducir información implícita. Ahí que hemos ido recalcando, hemos tomado como ejemplo la historia de la niña y la nube. Ahí nos hemos ido anticipando con lo que decía Luciana. Al ver la niña con la nube, es lo que decía. Ella se imaginaba, decía, ¿no? Pensé que la niña iba a viajar por las nubes y observando todo lo que iba a pasar a su alrededor o en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí ella ya se anticipó, pero mientras íbamos leyendo el texto, la historia iba cambiando, ¿no? La historia iba cambiando e iba siendo diferente, ¿no? Teniendo un final diferente. Ahora, la inferencia, deducir esa información implícita, es lo que hacía también, nos decían ustedes, ¿no? Cuando uno empezaba a imaginarse, ¿no? Que la niña tenía como amiga a la nube. Y eso iba deduciendo, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué es lo que pensaba la niña? ¿Cómo se sentía cuando la nube se iba desapareciendo? Y ya quizá uno de ustedes dijo, la niña está triste, seguramente va a llorar. Y ahí vamos haciendo deducciones, ¿no? Ya nos imaginábamos en algún momento qué es lo que iba a pasar. Entonces es importante estos procesos claves para que nosotros podamos reflexionar y verificar lo que está sucediendo en la historia del libro que leemos y en esta ocasión del cuento. Adelante, Lisen Rolando. Vamos continuando. ¿Qué hace el lector? Miren, aquí tenemos lo que hace el lector. ¿Qué hacemos nosotros como lectores? Cada uno de nosotros va haciendo lectura, ¿no? De un libro en especial. Identificamos esa información que nos quiere decir la historia. Voy a tomar ¿cómo se llama? La experiencia que dice Luciana, lo que está leyendo la obra Hijo de Opa, ¿no? Ella se va leyendo y va recepcionando ese contenido, esa información que la obra le indica, ¿no? Nosotros hemos estado leyendo el día de hoy el cuento de la niña y la nube, hemos ido identificando esa información. Luego hemos ido relacionando con las predicciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos ido identificando esas ideas principales que tenía el cuento y hemos ido formulando inferencias basadas en pistas,
¿no? A medida que nos decía que la niña se imaginaba a las nubes en forma de oveja y que la oveja iba a ser su amiga o que era su amiga, ¿no? Cuando desaparece y cómo la niña sabe que desaparece la nube, pero llega al día siguiente, llega otros días y ella ve el cielo y ve a otra nube que se imagina también en forma de oveja y ella sonríe, dice, ¿no? Se acuerda que ella siempre va a estar ahí, ¿no? La nube. Muy bien. Entonces, en esta parte vamos pensando activamente durante toda la lectura. Adelante, por favor, Licen Rolando. Bueno, la idea clave, leer sin pensar es no comprender. Es lo que les decía. No podemos leer por leer y leer sin pensar en otras cosas que nos ayuden a enriquecer esta lectura. Porque eso va a ser el resultado de que no podamos comprender lo que leemos y cuán importante es poder hacer lectura, pero pensando, leer comprendiendo, leer codificando esas palabras que tal vez no entendemos, pero podemos buscar un aliado, ya sea el diccionario, ya sea en internet, en el Google, ya sea con inteligencia artificial, yo qué sé, pero para que podamos enriquecer esa lectura, ¿no? Y podamos tener esos resultados de una lectura comprensiva exitosa. Muy bien, continuemos por favor, Lice. Ya estamos llegando a la parte final. Ahora, después de la lectura, ¿qué hacemos? ¿Qué reflexión hemos tenido? Hemos verificado, hemos reflexionado y decíamos, ¿no? ¿Qué podría sentir la niña al ver que la nube se esparcía y desaparecía? ¿No? Ahí preguntábamos a Luciana, a Luz Marina. Tal vez podemos ahora preguntar a María Isabel, si recordamos el cuento de la niña y la nube, María Isabel, ¿qué recuerda ahí? ¿O cómo se habría sentido la niña María Isabel al ver que la nube desaparecía? A ver si nos puede decir María Isabel, ¿qué sentimientos habrá tenido la niña María Isabel? ¿Cómo podemos hacer esa reflexión, ese análisis, María Isabel, con esa parte cuando la niña ve que la nube va desapareciendo? María Isabel, si puede habilitar su micrófono. Bueno, pues la niña cuando la nube se iba desapareciendo sintió un vacío y como si hubiera perdido a alguien importante. Y luego, después de ese día, pues miraba al cielo y cada vez que veía las nubes, pues la recordaba a la nube que tenía forma de oveja, ¿verdad? Muy bien, gracias María Isabel. Entonces, miren, cómo María Isabel va haciendo esa reflexión y va verificando, dice, ¿no? Ella hace su reflexión en función a la lectura, ¿no? De cómo podía terminar el texto, de cómo podríamos valorar, ¿no? Y decir cómo se habría sentido la niña. También nos decía, recuerdo, María Fernanda, creo que era, o Luciana, y decía, ¿no? Cómo la niña asimila, ¿no? Cómo la nube desaparece, pero sabe que en algún momento, al ver el cielo, va a volver a ver a la nube, quizá no la misma, pero va a ver a otra nube en forma de oveja y que ella sonríe también al verla, ¿no? Pensando que ella va a estar en algún momento en el cielo. Así que esa es la parte después de la lectura, que sería el nivel crítico, donde hacemos ese análisis y esa reflexión de la lectura que hacemos. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. ¿Qué hace el lector? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos recapitulando con nuestras propias palabras lo que hemos entendido, lo que comúnmente decimos un resumen, ¿no? Vamos recordando lo más esencial. Vamos identificando el mensaje del texto, que ya lo habíamos visto, ¿no?
que podemos sacar una infinidad de mensajes. Y ahí rescatábamos de Luciana, que nos decía que podemos nosotros, que deberíamos aprovechar esos momentos con nuestros seres queridos en esos espacios, que nada puede ser para siempre, nos decía, ¿no? O de las amistades sinceras que puede tener una niña inocente, ¿no? Creando esa inocencia, teniendo como amiga la nube. Hemos podido sacar una infinidad de mensajes en esta primera parte. También podemos opinar algunos argumentos como lectores. ¿Qué nos ha parecido? ¿Hemos estado de acuerdo? ¿No? ¿Nos gustó? ¿No? Aquello. Podemos verificar en el texto si efectivamente ha sido el lector teniendo una crítica en función a lo que ha leído. Algunos les habrá quizá llegado al corazón o recordar, ¿no? Algunas experiencias de niña, ¿no? Entonces vamos verificando con el texto algunas situaciones. Continuamos, por favor. ¿Ya? Creo que teníamos el mismo licencia y podemos avanzar. ¿Ya? Aquí estamos en la parte de la conclusión. Vuelvo a indicar, en esta parte del lector estratégico tenemos el antes, durante y después, lo que les decía hace un momento. No nos olvidemos que el antes va a ser la parte literal, ¿no? Para poder nosotros anticiparnos a los hechos. El durante, ¿no? La parte inferencial del proceso del cuento. Y el después, la parte crítica, el nivel crítico de la lectura, lo cual es muy importante, porque comprender no es simplemente responder, sino es construir ese significado, saber qué sentido tiene ese contenido del libro, qué nos quiere interpretar. Ese va a ser el poder construir una lectura comprensiva. Y lo que les decía, no leer por leer, no es simplemente pasar los ojos por las hojas o las letras y decir, ya he leído. Eso no es lo que queremos con la lectura comprensiva, sino aplicar estos 3 momentos, que no se les olvide. Adelante, por favor, licenciado Rolando. Y ahí está el resumen de toda esta parte que hemos ido viendo hoy, el antes, durante y después, los 3 niveles de lectura. El nivel literal, inferencial y el crítico. El literal, que se encuentra y se centra la información explícita en el texto, tal cual les indicaba. Lo inferencial, que es leer entre líneas lo que puede estar ahí deduciendo, ¿no? Sobre los conocimientos previos que nosotros podamos tener en los temas en función al contenido de esta historia o del libro. Lo crítico consiste en la evaluación, en la reflexión, en el análisis que nosotros vamos a realizar que tiene el contenido del libro, siempre pero de manera más particular, ¿no? Lo que yo pienso, lo que María Fernanda piensa, lo que Luciana o Luz Marina. Entonces, no nos olvidemos los niveles de lectura, que son los más importantes, que nosotros debemos conocerlos, y no solo conocerlos, sino ponerlos en práctica. Muy bien, ya finalizando esta clase número 2 de la sesión número 2, vamos a utilizar nuestra herramienta digital del Paddle, que ya el día de ayer habíamos hecho la práctica, pero ahora ya vamos a volver a familiarizarnos nuevamente con nuestro Paddle. Tenemos para esto una pregunta. A ver, Lisa Rolando, si nos puede mostrar, por favor, y nos hace recuerdo cómo ingresar ahí y poder interactuar aquí con nuestras participantes. Adelante, por favor. Lisa, su micrófono, por favor.
van a estar atentos, va a enviar el listen ahí el Padel y vamos viendo, por favor. Licenciada, voy a compartir en mensajería el link para poder ingresar a Padlet, ¿no? Ya tenemos en mensajería el link que nos va a dirigir a esta herramienta que es el Padlet. Bueno, tal vez recalcando, ¿no?, un poco cómo funciona esta herramienta. Primeramente, ingresando por el link, vamos a poder registrar nuestro nombre en la parte superior derecha. Registramos nuestro nombre para poder participar, ¿no? Una vez registrado nuestro nombre, la forma de participar es emitiendo opiniones, respuestas a alguna pregunta que en este caso tenemos en el ejemplo, ¿no?, que dice, ¿qué tipo de libros o textos te gusta leer? Esa es la pregunta. Entonces, a partir de esa pregunta puedo participar. ¿Y cómo voy a participar? De la siguiente manera, ¿no? Tengo en la parte inferior derecha el botón publicar. Presiono ese botón publicar y me sale un espacio donde voy a poder escribir, ¿no? Entonces, al escribir, ¿no?, por ejemplo, escribo un saludo, ¿no? Escribo un saludo. Bueno, esto solamente es como ejemplo, ¿no? Escribo el saludo y puedo publicar con el botón que tiene acá el espacio que dice publicar, ¿no? Una vez que escribo, como ven, sale en la pantalla de Padlet la palabra que he escrito o el saludo, ¿no? Entonces, de la misma forma vamos a poder participar todos emitiendo opiniones, algún criterio, o en este caso, ¿no?, en este caso en particular es responder a la pregunta que dice aquí, ¿qué tipo de libros o textos te gusta leer? Muy bien, entonces, a ver, vamos haciendo la práctica. Ya el día de ayer habíamos hecho la práctica para poder ingresar a Padel. Podemos ir nuevamente ingresando y me indican María Fernanda, María Isabel, Luciana, Luz Marina, si nos pueden decir qué tipo de textos les gusta leer a ustedes. ¿Les gusta leer obras literarias, cuentos, tal vez las noticias, ensayos, algún libro en particular? ¿Qué tipo de textos ustedes usualmente leen? A ver, vamos anotando y voy a ir leyendo. A ver si alguien respondió, Lice, Rolando. A ver, vamos a nosotros también practicar y para que todos podamos interactuar. A ver, vamos, Luciana, María Fernanda, si podemos ir escribiendo. A ver, ¿qué tipo de textos? A ver, yo también voy a colocar qué tipo de textos me gusta leer, qué tipo de libros podemos nosotros, somos más afines, ¿no?, a leer en nuestro pasatiempo. A ver, vamos. Creo que alguien va escribiendo. A ver, vamos a ver. Vamos intentando, queridos estudiantes, vamos escribiendo. También podemos hacer las reacciones, ¿verdad? Les decía ayer que podemos reaccionar a nuestros comentarios y de esa manera ir interactuando. A ver, vamos escribiendo. Ahí está. A ver si alguien ya escribió. Luciana, María Fernanda, ¿quiénes más están? A ver, vamos a indicar. Luz Marina, María Isabel. Ahí está, si podemos leer, le dicen Rolando, por favor. Sí,
María Fernanda publicó, dice, me gusta leer los libros sobre mitología y fantasía porque son interesantes y nos deja imaginar varias cosas. Muy bien, qué interesante. Muy bien, ahí tiene un me gusta, un like para María Fernanda. Muy bien, excelente. Ahí también creo que hay otra intervención. Lisen Rolando, tal vez me puede Sí, ayudar con sí esto. tenemos otra intervención, pero la señorita no ha cambiado su nombre. Ese detalle, por favor. Tenemos que cambiar el nombre con el que estamos participando, ¿no? Sin embargo, la respuesta dice libros de misterio e intriga. Oh, muy bien. ¿Le gusta el misterio? Entonces aquí vamos a cambiar el nombre. Aquí dice Arquitecto Reflejo. A ver, vamos a cambiar para la siguiente clase el nombre para poder también nombrarle, ¿no? De la manera adecuada a nuestra participante, a nuestra estudiante. Muy bien. ¿A quién más le falta? Luciana. ¿Dónde está Luciana? ¿Qué tipo de texto le gusta a Luciana? A ver si puede escribir en el Padlet. Sí, justo escribí eso, estoy intentando cambiar de nombre. Ah, ¿ese es tu Ajá, comentario, lo que pusiste? sí. Ah, muy bien, Luciana. Entonces, para mañana cambiamos el nombre, para que no estemos con el arquitecto que decía acá, reflejo, sino Luciana. Muy bien, Luciana. María Isabel logró. María Isabel, Luz Marina, ¿pudieron? Ahí está, entonces ponemos ahí nuestro ok, nuestro me gusta, muy bien. Así vamos a ir practicando, queridos estudiantes, clase a clase, para que podamos familiarizarnos con esta herramienta digital y podamos intervenir, ¿no? De manera directa y poder interactuar y leer también sus comentarios, ir viendo también qué cosas vamos aprendiendo cada clase y pongamos siempre en práctica. Bueno, ya hemos llegado a esta etapa final. Ah, me olvidaba, Liz Rolando, creo que tenemos un llenado de cuestionario, ¿no? No sé si ya lo tenemos listo para el día Sí, de hoy. enseguida voy a publicarlo. Son un cuestionario con 10 preguntas referidos al tema. Muy bien. Entonces tenemos 10 preguntas con referencia al cuento que hemos leído el día de hoy, de la niña y la nube. Va a enviar el link y en función a eso vamos a ir respondiendo todo con respecto a la lectura, ¿sí? Vamos a ir practicando ahí en esas preguntas lo que es el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Es muy importante que nosotros pongamos en práctica en cada lectura que hagamos, en cada libro que estemos leyendo nosotros en casa o en algún espacio, háganlo. Lo importante es poner en práctica, por favor. Tómalo en cuenta y llenar también aquí el enlace, hacerle ahí el link que está y podamos responder a las preguntas que se tienen, ¿no? Entonces, tienen para llenar esas preguntas el día de hoy. ¿Sí? De esa manera estaríamos concluyendo. Lisa Rolando, no sé si tenemos algo más que esté pendiente para esta clase. No, licenciada, solamente recordar que la siguiente clase es el día de mañana a las 4 de la tarde. Ah, muy bien. Gracias, Lisa. Me estaba olvidando. Miren, yo ya pensé que ya había concluido, pero tenemos el día de mañana, jueves, en el mismo horario, a las 4 de la tarde. Les esperamos, por favor, no falte, que mañana también vamos a tener otras cosas muy importantes, muchas sorpresas para ustedes, siempre conociendo y fortaleciendo lo que es la lectura comprensiva. Así que no se olviden, les esperamos mañana y no se olviden responder al formulario que tenemos ya en mensajería. Tal vez podemos dejar unos minutos más y de esa manera puedan responderlo. Así que gracias por su asistencia, María Fernanda, María Isabel, a Luciana, a Luz Marina, a todos
por su participación y por estar presentes. Mañana les esperamos y que nos vaya bien. Hasta pronto, hasta mañana. Buenas tardes.